para que el Señor lo fortalezca. ¿Okay? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Venimos a ti, Padre Santo, bendiciendo a tus siervos, Dios mío. Pidiendo, Señor, de tu fortaleza, de tu ayuda. Pidiendo, Señor, de esa guianza, Padre mío, de tu Espíritu Santo. Yo sé, Señor, que tú le has usado y le vas a usar aún más esta noche. Con lo que Él trae, Señor, para nosotros. Pido, Señor, que le bendigas, oh Espíritu Santo. Cuídalo y fortalécele, Padre, para que Él pueda, Señor amado, aleluya, darnos esta lección, Señor, con toda libertad, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a estar viendo en el libro de Hechos 26 y vamos a estar hablando de un hombre conocido como Saulo. Y vamos a ver de este hombre, Saulo, que era un hombre con mucho odio, mucho rencor en su corazón hacia los discípulos y los que seguían a Jesús. Vamos a ver su vida, cómo fue transformada, fue cambiada por Jesús después de tener un encuentro con Él. Vamos a salir de aquí con mucha información, o depende de ustedes, ¿verdad? Vamos a agarrar poquito o mucho, no solo aquí este día, pero siempre que se predica la palabra, siempre uno sale con algo nuevo que se puede llevar y compartir con aquellos que no lo conocen. Aleluya. Amén. El título de esta enseñanza se llama Testifiquemos de Cristo. Aleluya. Y como les dije, se encuentra en Hechos 26. Y pues vamos a ver cómo nosotros también podemos testificar de Cristo y las grandes cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Amén. Y no esconderlo, sino que testificarlo a través de nuestros testimonios, hablar de cerca de cómo Él ha cambiado nuestras vidas. Sí, aleluya. Amén. Y esto vamos a leerlo en el primer verso. Dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, perdón, si quieren pueden tomar asiento. Sí. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Vamos a hablar un poquito de cómo era, ¿verdad? De lo que ha pasado en la vida de este hombre. Recordemos que Pablo aquí tiene que defenderse, ¿verdad? Ante los principales sacerdotes y los otros judíos. Estos acusadores sabían que este nuevo gobernador romano tenía órdenes de mantener la paz con ellos y los hebreos. Pero estos judíos, ellos lo que querían era terminar con Pablo, conocido como Saulo. Pero como sabían que este gobernador estaba ahí para mantener la paz, sabían que iba a ser imposible o difícil de que ellos puedan hacer algo contra él. Y pues no se animaban entre uno mismo, sino que se juntaban, yo pienso que entre grupitos, para darse más valor, más valentía. Y los acusadores le piden a que Pablo sea trasladado de Cesarea para que fuera juzgado. Pero la intención de estos no era de que tuviera un juicio, sino que ellos querían matarle en el camino. Pero aquí Festo también les niega esa petición, ¿verdad? Y les dice en Hechos 25:5, dice: los que de vosotros puedan, dijo, desciende conmigo
y si hay algún crimen en este hombre, acúsenme. Festo les estaba diciendo los de autoridad que vayan con él, pero pero aquí se volvió a salvar Pablo otra vez. Pero no se salvó por suerte, porque nada es de suerte aquí cuando se trata de Dios. Sí, amén. Porque aquí Dios tenía un plan con él y Dios lo estaba cuidando. Gloria. Días después Festo se sentó en el tribunal y ante él estaba Pablo y los que lo acusaban. Y Pablo les dejó saber que él no había cometido ningún pecado, ni contra la ley, ni contra los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Él les estaba dejando saber que él era inocente y que merecía ser libre. Pero como el gobernador quería congraciarse, tener el favor de los judíos, le pregunta a Pablo, ¿qué si quiere subir a Jerusalén y ser juzgado delante de él sobre lo que le acusan? Pero Pablo sabía que si iba a Jerusalén, los que le acusaban se convertirían en sus jueces. Aunque ahí estuviera el gobernador, que él estaba ahí para mantener la paz, él sabía que ahí, siendo estos los jueces, ahí iba a tener la muerte segura. Y Pablo entendía que lo que Festo hacía era tratar de ganarse la simpatía de estos judíos. Esto lo ponía en peligro de muerte. Y Pablo, siendo ciudadano romano, apeló a César y les dice que no ha hecho ningún mal a los judíos. Y aquí vamos a ver en el primer punto, su vida antes de la conversión. Vamos a ver en Hechos 26 y vamos a leer del versos 4 a 5. Y el inciso A se titula Nada que esconder. Y aquí dice, mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y aquí Agripa le está dando una oportunidad a Pablo para que hable y se defienda. Pero esto no sería un juicio en el sentido ordinario, porque al apelar a César, Pablo ya no podía tener ningún juicio oficial en el tribunal. Y eso que Festo ya le había declarado a Pablo inocente, y eso lo vemos en Hechos 25, verso 18, y dice, estando presentes, los acusadores ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Lo que estos acusadores tenían eran dudas acerca de su religión o de lo que él quería y de Jesús, que piensan que está muerto, pero que Pablo decía que había resucitado, que no estaba muerto, que ya resucitó. Y en Hechos 25 lo confirma, que es inocente, y dice, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Agosto, he determinado enviarle a él. Se le dio la oportunidad a Pablo de hablar lo que él quisiera en su propio favor. Agripa no le estaba acusando ni interrogando, sino que simplemente quería oír la defensa de Pablo. Pero de seguro se preguntaban cuál sería la defensa del acusado. Pero Pablo ya sabía de lo que iba a hablar. Él iba a hablar de su conversión a Cristo. Y me imagino yo que estaba nervioso, preocupado, pero sabía bien que lo mandó. ¿Quién lo mandó? Que Jesús fue el que lo mandó, ¿verdad? Y que tenía que hacer. Porque la palabra dice en Hebreos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios tenía todo aquí bajo control. Esto era parte del plan de Dios. Pero antes de contarles de su conversión, les iba a contar cómo era él antes. Pablo nació en Tarso, pero llegó a vivir en la ciudad de Jerusalén
Filipenses 3, 4, 6 nos dice cómo era él. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo defendía la ley. Nunca había tenido un encuentro con Dios, solo sabía de Dios por historias que le contaban, lo que él leía. Nunca tuvo un encuentro personal, solo se conocía así. Le hablaban de Dios y es lo que sabía, lo que le hablaban. Y Pablo le dice a Agripa que dichoso es el que se tiene que defender delante del rey. Lo hizo porque sabe muy bien que Agripa era un hombre muy inteligente y él conocía muy bien el Antiguo Testamento. Sabía muy bien que Agripa podía entender sus argumentos. Y cuando Pablo escuchaba a los discípulos, los seguidores, predicar a Jesús, él se enojaba. Él no le gustaba escuchar eso, que Jesús había resucitado, y como dije, al escuchar los discípulos, pues en él como que se le calentaba la sangre y no aguantaba. Era un enojo tremendo que este hombre tenía. Él empezó a influir a otros judíos que estaban en el templo para echar fuera a los seguidores. Esto provocó un tremendo odio contra Jesús y la iglesia primitiva. Se sentían insultados con el mensaje de los seguidores, no porque Jesús era el Mesías, sino porque decían que Jesús era el Salvador, y esto le quitaba todo valor a la ley judía. Y como Pablo creía con pasión que lo que él estaba haciendo estaba bien y agradaba a Dios, pues más coraje le daba escuchar esto. Vamos a ir en inciso B, dice el perseguidor. Vamos a leer del versos 6 a 11. Y dice, ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfureciendo sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo era un fariseo obediente, y ahora él estaba siendo juzgado porque su esperanza está puesta en que Dios cumplirá la promesa que hizo a los patriarcas de la fe, Abraham, Isaac y Jacobo, y las 12 tribus de Israel. En su mente y corazón, Pablo seguía siendo un judío fiel. Su fe en Jesús había crecido. Santo aleluya. Ya que Agripa era un experto en todas las costumbres y cuestiones judías, él debió entender la convicción de que Dios podía levantar a los muertos. Le juzgaba porque decían que Dios resucitó a los muertos, pero Dios en el libro de Mateo 19:26 dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aleluya. Esto debió de ser fácil para Agripa de creer que Dios resucita a los muertos por las declaraciones del Antiguo Testamento, que dice en Job 19:25-27, dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Antes de su conversión, Pablo creía que debía perseguir a los seguidores de Jesús, encarcelando
matando a otros y forzando a algunos a renunciar de su fe en Jesús. Los forzó, dice Pablo, a blasfemar. Él dio su voto para que los mataran. No sé, probablemente era un miembro del Sanedrín, ya que él tenía que dar un voto. Era un hombre con mucho odio. Su gran ira mostraba que su relación con Dios no era correcta. Tenemos que tener cuidado de no encontrarnos viviendo el error de Pablo. Él pertenecía a una religión estricta y demandaba vivir de acuerdo a la ley. Creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero estaba equivocado. Así igual el hombre sin Dios está perdido. Necesita convertirse verdaderamente a Dios.